Hola, bienvenido al canal de asesorías Prexun. Yo soy la maestra Paulina. En esta serie de videos estamos resolviendo las actividades de aprendizaje del libro Estudio del Cambio, etapa 1, límites y continuidad. Justo estamos empezando la etapa, el pedacito de continuidad. Es identificar si la función es continua o discontinua en un intervalo viendo la gráfica, ¿ok? Este es el ejercicio número 3. Los anteriores están en algún otro video. Entonces vamos a continuar con este ejercicio. Entonces recordemos, eso de continuidad, discontinuidad, era cuando en nuestra gráfica, si yo la puedo dibujar sin despegar el lápiz, toda completa, entonces es continua. Pero si de repente tengo que parar y hacer un salto o dibujar en otra parte, ya es una discontinuidad. ¿Sí? Entonces todos esos como que bolitas, saltos, van a ser discontinuidades, bolitas abiertas. En este caso, en esta gráfica podemos notar dos discontinuidades. Si se fijan aquí, yo pinto mi gráfica y paro y luego salto acá y sigo y luego paro otra vez y luego le sigo acá. Entonces paré dos veces, son dos discontinuidades, ¿sí? Nada más hay que identificar quiénes son esas discontinuidades. Nos damos cuenta aquí que el primer salto está en el 1, ese salto que hicimos, y el otro, esa bolita abierta, está en el 3. Entonces nuestra función es discontinua en x igual a 1 y x igual a 3. ¿Ok? X igual a 1 y x igual a 3. ¿Sí? Entonces, recordémonos, estas son las x y las otras son las y, ¿no? Y nuestras funciones pues son f de x o g de x o h de x o sí, pero dependen de la x, ¿no? En estos casos, ¿va? Que los graficamos. Entonces, ahora sí, vamos a checar estos intervalos y decir si la función es continua o discontinua. Eso es para el primer intervalo. Dice intervalo de menos 4 a 2. Entonces recuerden que los intervalos son todos los que están aquí adentro, ¿sí? Los que son más grandes que el menos 4, pero más chiquitos que el 2. Entonces menos 4 está aquí y 2 está aquí. Entonces podemos notar que adentro de este intervalo pues va a estar el 1, sí, porque el 1 pues es más chiquito que el 2. Entonces como el 1 está dentro del intervalo y nuestra función ahí es discontinua, pues entonces en el intervalo de menos 4 a 2 es discontinua. Entonces, como adentro del intervalo está la discontinuidad, no tenemos nada que hacer por la función. Ahora vayamos al siguiente intervalo del 1 al 3, del 1 al 3. Y tengan mucho cuidado aquí. Sabemos que tenemos una discontinuidad en x igual a 3, pero ese intervalo es un intervalo abierto. En los intervalos abiertos no tomamos los extremos, ¿sí? O sea, no estamos tomando el 1 y no estamos tomando al 3, solo estamos tomando los que son menores a 3 pero muy pegados al 3, ¿sí? Entonces realmente no estamos considerando al 3 como tal, así que adentro de ese intervalo no hay ninguna discontinuidad, ¿sí? De hecho justo aquí puedo pintar mi pedacito de gráfica sin despegar el lápiz. Entonces la función es continua en el intervalo de 1 a 3 abierto. Ahora pasemos con el siguiente intervalo, de menos 2 a 1, menos 2 a 1, ¿ok? De nuevo, como es un intervalo abierto, aunque tengamos una discontinuidad en x igual a 1, como no lo estoy tomando, mi función va a ser continua, ¿sí? De menos 2 a 1 yo puedo pintar sin ningún problema. No despegué mi lápiz, ¿ok? Entonces, la función es continua. En el intervalo de 2 a 5, ahí sí tenemos un problema porque el 3 está adentro del intervalo, sí lo está tomando. Entonces ahí nuestra función pues es discontinua porque yo empiezo aquí en el 2 y tengo que parar y luego seguirle hasta el 5. Sí, entonces ahí hay una discontinuidad. Ahora de menos infinito a 0, es un intervalo muy grandote, pero lo importante es que no estoy tomando, ahí se fue muy lejos, menos infinito. Entonces, pero lo importante es que adentro no está ni el 1 ni el 3. Entonces, como no tenemos ninguna discontinuidad ahí, pues no hay ningún problema. Entonces yo vengo desde abajo
y llego al 0 y sin despegar mi lápiz. Entonces la función de menos infinito a 0 es continua. Y finalmente del intervalo de 3 a infinito, pues va a pasar algo muy similar. El 3 no lo está tomando, es un intervalo abierto hasta infinito. Entonces en todo ese intervalo, desde el 3, yo puedo seguir y seguir y seguir y no voy a despegar mi lápiz, ¿verdad? Entonces nuestra función es continua en el intervalo de 3 a infinito. Entonces, es mucho más sencillo como que darnos cuenta de las discontinuidades cuando estamos viendo la gráfica. Entonces ahora la siguiente actividad de aprendizaje es identificar las discontinuidades, pero algebraicamente. Es decir, vamos a ver nuestra función y tenemos que saber identificar en dónde, o qué tengo que hacer, cuál es el procedimiento para saber en dónde están las discontinuidades de esa función. ¿Ok? Y pues eso está muy sencillo. Tenemos nuestra función ahí algebraicamente. O sea, tal vez no sé cómo se vea gráficamente. Ese suele ser el problema, que como no sabemos cómo se ve gráficamente, pues no podemos hacer lo mismo que en el anterior ejercicio. Entonces tenemos que recurrir a otras cosas. ¿Ok? Entonces la primera de estas es ver nuestra función. ¿Ok? Y checar si tenemos divisiones, si tenemos raíces o esas cosas. Entonces en este caso tenemos una división y suele ocurrir siempre eso, siempre vamos a tener como que en este tipo de ejercicios divisiones, ¿ok? Entonces nos va a interesar mucho lo que hay en el denominador. El denominador aquí está. Entonces nos vamos a fijar en el denominador, es lo que me va a importar, y yo lo que quiero es que mi función pues no se invalide. ¿Sí? O sea que en ningún momento lleguemos a tener 1 entre 0. ¿Ok? Entonces tenemos que evitar todos los valores, entonces tenemos que evitar todas las x que hagan que pase algo así, que me haga un 0 abajo. ¿Ok? Yo no quiero estas cosas, porque esas cosas son indefinidas, no podemos ahí graficarlas. ¿Ok? Entonces lo que vamos a querer es que nuestro denominador, el 4x menos 24, sea diferente de 0. ¿Sí? Yo quiero todos los que sean diferentes de 0. O bien, podemos tomar los que son iguales a 0 y excluir esos. ¿Sí? Cualquiera de esas dos opciones es lo mismo. Entonces yo quiero que 4x menos 24 sea diferente de 0, pues para que mi función esté definida. ¿Ok? Entonces lo único que vamos a hacer es despejar nuestra x para saber qué valores no puede tomar. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tratarlo como una igualdad, aunque tenga ahí una rayita de que no es. Como quiera podemos pasar los negativos, pasan sumando, bueno, pasan positivos, los positivos pasan negativos y esas cosas, ¿ok? Entonces ese menos 24 va a pasar como 24 positivo y ese 4 que está multiplicando a la x va a pasar dividiendo. ¿Sí? Vamos a hacer un despejo. Entonces la x tiene que ser diferente a 6. Si se dan cuenta, si ustedes evalúan ahí un 6, 4 por 6, 24 menos 24, 0. El 6 es el que me hace ahí un 0. Entonces vamos a tener una discontinuidad en x igual a 6. ¿Sí? Como no lo podemos tomar, ¿sí? Esto significa que no lo puedo tomar. Como no lo podemos tomar, ahí hay discontinuidad. Todo lo que no podamos tomar, hay discontinuidad, ¿sí? Entonces, mi función va a ser discontinua o tiene una discontinuidad en x igual a 6, ¿ok? Entonces el 6 está prohibido para nuestra función. Ahora, nos pregunta aquí, bueno, ¿en el intervalo de menos 6 a 0 es continua o discontinua? Entonces lo único que tenemos que checar, igual que en las gráficas, es
pues ver si el 6 está adentro o no de ese intervalo. Si sí está adentro, pues es discontinua. Si no, pues es continua. ¿Ok? Entonces, en este caso yo les recomiendo que ustedes hagan una recta. Pongan el 0, pongan el 6 positivo. Y ya, por ejemplo, para el primer intervalo dice de menos 6 a 0. Entonces va a ser desde aquí hasta acá. Si se fijan, el 6 pues no lo está incluyendo, perdón. Entonces mi función, ¿cómo va a ser ahí? Pues continuo. ¿Sí? Y luego dice en el intervalo de 3 a 9. Ahora, el 3 anda por aquí y el 9 anda por acá. El 6 está adentro, ¿ok? Entonces, en ese intervalo, pues va a ser discontinuo. Y ahora en el siguiente intervalo es de menos 6 a 6. Y entonces, ahí vemos el 6, pero como es un intervalo abierto, recuerden que no tomamos los extremos. Entonces, ese 6 no lo estamos tomando. Entonces, nuestra función ahí va a ser continua. Y ahora pasemos al siguiente intervalo, dice de 7 tomándolo a 10 tomándolo. Entonces el 7 anda por acá y luego el 10 por acá. Entonces ese intervalo no está incluyendo el 6. Entonces aquí es continuo. Después en el intervalo de 0 a 6 tomando al 6, ahí va a ser discontinua porque sí estoy tomando ese valor. Entonces como si lo estoy tomando, va a ser discontinuo. Y finalmente de 6 a infinito, el 6 no lo estoy tomando. Entonces mi función va a ser continua. ¿Ok? Entonces, ya sea que lo vean con un dibujo o que lo obtengan algebraicamente las discontinuidades, a la hora de decir si el intervalo es continuo o no, nuestra función ahí es lo mismo, checar si mi discontinuidad está dentro o está afuera del intervalo, ¿sí? Entonces aquí va a terminar este video. En los siguientes vamos a continuar haciendo los ejercicios 2, 3 y los que sigan para que también los revisen, ¿ok? Entonces no olviden darle like y suscribirse.